Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, no sin antes, Señor, pedir tu presencia en medio de nosotros. Amado Jesús, queremos que nos bendigas, te suplicamos, te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, que nos bendiga, Señor, en este día, en este estudio, en esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Padre, que hables a cada vida presente, Señor, a cada corazón, Señor amado, que ha de escuchar esta palabra, sea el día de hoy aquí, Señor, o a través de otros medios, o en alguna otra congregación, Señor. Yo te pido, Padre, que hables a sus vidas. Háblanos a todos, Señor. Queremos oír tu voz, Padre. Queremos, Señor amado, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre, definitivamente hay personas que no deben de ser las mismas, Señor, que deben de tomar decisiones en sus vidas, y yo creo que cada cristiano, Señor, también debe de afirmarse, Señor, más y más en ti, para no mirar atrás, Padre. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos conforme a tus muchas misericordias. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Y no lograron entrar. Segunda parte, vamos a compartir esta enseñanza, no sin antes tener un recordatorio breve de lo que compartíamos la semana pasada o de la videoconferencia que mirábamos la semana pasada. Vamos a ver algunos pasajes y algunos puntos interesantes de lo que Dios nos estuvo hablando la semana pasada. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Qué hermoso. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amados, amada persona, definitivamente si Dios se manifestó sobre la nación de Israel, no era porque ellos eran mejores que los mexicanos o que los europeos, etcétera, etcétera. No, sino porque eran los más insignificantes. Y si Dios ha tenido misericordia de varios de los presentes, no es por ser mejor o porque tú seas mejor o porque seamos mejores de los que viven en este estado, en esta nación, sino porque éramos los más insignificantes. Que nunca se nos olvide, que nunca se te olvide que nosotros no somos y ni éramos mejores más que otras personas que nosotros pudiéramos conocer o que viven en tu entidad. No, éramos los más insignificantes. Pero, ¿por qué no entraron? Mirábamos, ¿por qué no entraron esta nación? Toda esa generación que salió de Egipto, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Toda la generación en su totalidad se perdió, en ese sentido, esa bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no lo lograron? Estuvimos viendo el por qué. Porque Dios no se agradó de ellos. ¿Dónde lo vemos? 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, donde dice la escritura: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. Y todo eso lo hemos estado explicando a través de estas enseñanzas. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? ¿Por qué? Veamos los siguientes pasajes. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Suceso tras suceso, las personas iban quedando postradas en el desierto.
Murmuraron y cebaban un buen número de gente. Tentaron al Dios de los cielos y murieron en el desierto un buen número de gente. Y así sucesivamente. Esa generación que salió de Egipto quedó postrada en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué Dios no se agradó entonces de ellos, según estos pasajes que estudiamos? Es porque codiciaron cosas malas, fueron idólatras, y cada uno de estos puntos que yo les voy a estar mencionando, estos pecados, no los vamos a explicar porque ya lo mirábamos la semana pasada. Entonces, ¿por qué quedaron postrados en el desierto? Porque codiciaron cosas malas, fueron idólatras, fornicaron, fueron inmorales, tentaron a Dios, murmuraron y también cayeron en el pecado de incredulidad. Amados, quiero decirte que no queda aquí la lista. Aún todavía hay más que decir del por qué ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, dejamos esta pequeña introducción, este pequeño recordatorio, y entremos ya con esta explicación a nuestra enseñanza, a la segunda parte. Y no lograron entrar, segunda parte. Entonces, antes de entrar a nuestro tema, veamos los siguientes puntos. Al ver el Dios de los cielos las quejas, las murmuraciones y el poco esfuerzo para obedecerlo, los trató para refinarlos y los empezó a probar para que ellos se dieran cuenta si de verdad lo amarían. Vamos a ver esta imagen, vamos a ver este mapa para que nosotros nos demos una idea. Bueno, aquí está Egipto, de aquí ellos salieron y aquí van las flechitas. Toda la vuelta que ellos dieron, todo el desierto que ellos cruzaron y se va hacia acá. Y en lugar de irse por este lado, más directo, o más bien más directo era de aquí para acá, rápido hubieran llegado. Pero no, Dios los hizo caminar por 40 años por todos estos 7 desiertos que al rato vamos a ver cuáles eran. Y llegan a este punto y los hace dar otra vuelta por acá, mira. Y regresan y regresan. Todo esto, iban caminando, pecaban contra Dios, le ofendían, venían las consecuencias, murmuraban, venían las consecuencias, morían unos, morían otros, etcétera, etcétera. Y seguían en su rebeldía, se arrepentían y seguían en su rebeldía. Dios los castigaba, caían otros tantos. Y así, hasta que iban mermando y los hace dar otra vuelta. Mueren algunos patriarcas, muere Aarón, muere María, etcétera. Entonces, y ya, hasta que llegan a este punto donde estaban las murallas de Jericó, vencen las murallas de Jericó, caen las murallas de Jericó y por fin entran a la tierra prometida. Pero, ¿quiénes fueron los que entraron? La segunda generación, los hijos de 20 años. Todos ellos fueron los que entraron. Pero la generación que salió de Egipto, todos quedaron postrados en el desierto. Amados, es particular. Definitivamente ellos tenían que haber ido por acá. Y quizá Dios los iba a llevar por allá, quizá, ¿verdad? Pero al ver el Dios de los cielos, lo que había en el corazón de ellos, dice, no están preparados todavía. Entonces Él los empezó a tratar. Y Él los empezó a formar, quiso ayudarlos para que ellos realmente llegaran y les sirvieran en la tierra prometida, etcétera, etcétera. Pero cada vez más iba saliendo lo que había en el corazón de ellos, hasta que por fin llegó la segunda generación a la tierra prometida. Entonces, en toda esa travesía de Israel, ellos pasaron 7 desiertos, en todo lo que yo te mostré. El primero, el desierto de Sur. Era un desierto donde había mucha fortaleza, Éxodo 15:22. El desierto de Sin, carencia, ahí tuvieron mucha carencia, en Éxodo 16:1. En el desierto de Sinaí era un camino de espinas, también algo particular. En Éxodo 19:1 lo podemos ver. El desierto de Parán, había cavernas. O sea, no crees que ellos iban caminando por lugares así muy fáciles de andar. Pasaban diferentes tipos de caminos, ¿verdad? Andaban por cavernas, donde lo vemos en Número 12:16. Pasaron en el desierto de Sin, que era un desierto plano, ahora sí que pues más también peligroso, no había agua, etcétera. En Números 21 también pasaron el desierto de Ijet Abarín, un desierto de ruinas, Números 21:11, y el desierto de Arnón.
donde había río caudaloso, eso lo vemos en Números 21:13. Pero aquí, ¿qué te quiero mostrar? 7 desiertos pasaron. Primero, segundo, no entendían, pues voy a seguir tratando contigo. Cuarto desierto, y no entendían, voy a hacerte todavía tratar otro tiempo contigo. Así pasaron 7 etapas, 7 desiertos, hasta que por fin lograron entrar a la tierra prometida. ¿Pero quiénes? La segunda generación. Algo curioso que debemos nosotros de resaltar es este siguiente punto. Sus vestidos, su calzado, no se desgastó. No se desgastó. ¿Dónde lo vemos eso? Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Deuteronomio 29, 5 dice: yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Milagro hermoso, precioso. Amados, su vestido no se desgastó, su calzado no se desgastó, y aún así ellos ofendían y ofendían al Dios de los cielos. Eran rebeldes, a más no poder. La gran mayoría, solamente algunos cuantos decidieron ser fieles a Dios. Y es particular, la Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. La Biblia dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Amados, ¿de cuáles quieres tú ser? ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De los muchos o de los pocos? Eso queda en cada uno de nosotros. Ahora, había un propósito de Dios al haberles dado esa vuelta por el desierto. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amados, según esta lectura, vemos que uno de los propósitos o varios de los propósitos que vemos en esta lectura que tenía el Dios de los cielos era que aún a través de la adversidad, para que ellos lo amaran y lo obedecieran en medio de la adversidad y en medio de la escasez. O sea, el Dios de los cielos quería que confiaran en Él, pero que aun cuando ellos tuvieran de alguna manera alguna adversidad, alguna escasez económica, en alimento, etcétera, etcétera, un problema con el adversario, con los enemigos, en fin, Dios quería que le obedecieran. Dios quería que guardaran sus estatutos, sus mandamientos. Algunas veces sí lo guardaban y algunas otras veces no. Y venían las consecuencias. 2, Dios los afligió con propósitos buenos. Él tenía un propósito bueno. Así como Dios tenía un propósito bueno al afligir al siervo Job, que de verdad sufrió mucho. Pero Dios tenía un buen propósito con este sufrimiento del siervo Job. Bendecirle. Por eso Dios permitió que ese Job estuviera padeciendo varias situaciones difíciles, complicadas, como la muerte de sus seres queridos, una enfermedad terrible en su cuerpo, etcétera, etcétera. Perdieron cosas materiales. Pero ¿qué crees? Job mantuvo su integridad y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó. Sirvió al Dios de los cielos a través de la adversidad, a través de los problemas. Sirvió al Dios de los cielos. Así, cuando Job pasa la prueba, Dios lo bendijo en grande manera. En la lectura que teníamos, vimos nosotros que Dios los probó para que ellos se dieran cuenta lo que había en su corazón. Dios quería que ellos se dieran cuenta si realmente ellos en su corazón querían amarlo, obedecerlo, servirlo. Porque Él conoce nuestros corazones.
Él conoce lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, lo que estamos pensando. Él es omnisciente, Él conoce todo. Dios quería que esta nación se diera cuenta en dónde estaba su corazón. Y por eso a veces manda pruebas, aflicciones, etcétera, a esa nación. Ahora quiero hacer un pequeño apartado, una pequeña aplicación. Amados, si Dios probó a este pueblo, si Dios afligió a esta nación, ¿no lo puede hacer en alguna congregación o algún cristiano? Claro que Él puede afligirte como cristiana, como cristiano. Claro que Él puede probarte como cristiano, como cristiana, para ver si realmente tú le vas a amar en medio de la adversidad. Nosotros le vamos a amar en medio del problema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando viene el problema, inmediatamente el cristiano o la cristiana deja de amar a Dios. Cae en un enojo, cae en una mentira, cae en una rebeldía, cae en una amargura. Y entonces la persona se olvida de los principios de Dios por esa aflicción que está pasando o por esa adversidad que está pasando. Hermanos y amigos, las adversidades, los problemas no son para que nosotros ofendamos a Dios. No es para que nosotros pequemos contra de Dios, sino para que maduremos, sino para que le mostremos amor en medio de la adversidad. Pues el diablo le dijo al Dios de los cielos, ¿tú crees que Job te sirve así nada más porque sí? No, pues porque tú lo has colmado de bienes, le has colmado de bendiciones, pero quítale esto y vas a ver. Si no peca contra de ti, te estoy parafraseando. Amados, y Dios permitió que tuviera escasez y tuviera una situación complicada el siervo Job, y Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su amor al Dios de los cielos. Y él dijo, ¿qué acaso no hemos de recibir los males? ¿Qué acaso no hemos de recibir las adversidades que vengan a nuestra vida, sea de parte de Dios o de cualquier otra manera? Y no pecó. Entonces, el pueblo de Israel, definitivamente, con todas esas adversidades, problemas, se descuidaban y pecaban y ofendían al Dios de los cielos. Y hermanos y amigos, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Ellos fueron llamados a salir a la tierra prometida, pero no lograron entrar por su rebeldía, por sus pecados. Así nosotros hemos sido llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo a que le sirvamos, a que lo amemos. Todos estamos teniendo ese llamado para que sirvamos a Jesús. Todos hemos sido llamados a la gloria eterna. Él dice que el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces cada uno debe de tomar su responsabilidad si quiere entrar a la gloria eterna. Y si tú quieres entrar a la gloria eterna, pues tienes que seguir a Jesucristo. Tienes que andar en sus caminos. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar tus pecados con los cuales tú estás ofendiendo al Dios de los cielos. Si ese es tu caso. Pero todos estamos siendo invitados a la gloria eterna. Tú estás siendo llamado a la gloria eterna, a servir al Señor Jesucristo, a dejar tu mala manera de vivir. Y tú tienes que tomar una decisión, entregar tu vida a Cristo o seguir en tu pecado. Y cada cristiano que ha renunciado a su mala manera de vivir, ha sido llamado no solamente a que renuncie a su mala manera de vivir, sino a entregar su vida a Cristo. Y número 2, a andar en ese camino, a perseverar en ese camino. Y podrán venir adversidades, y podrán venir problemas, y podrán venir situaciones complicadas, y tú tienes que perseverar en ese camino, en medio del dolor. Si es que Dios te esté probando, si es que el Dios de los cielos te esté afligiendo, no para que tú retrocedas, o tú como cristiana, como cristiano retrocedas, sino para que tú vayas siendo formado. Y vayas a la gloria eterna el día de mañana que mueras. Cristo Jesús está pronto en venir. Cristo está cerca cada vez más. Ustedes se han dado cuenta de los problemas que hay.
en estos tiempos, la guerra que hay en Israel, en Rusia, etcétera, en otros lugares, pero sobre todo en Israel, que es un parámetro que nos debe nosotros de decir o de alertar que Cristo está cerca cada vez más. Amados, Cristo en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Cuando menos tú te imagines, Él vendrá. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Todo el escenario se está preparando para que Cristo venga. Y todavía mucha gente sigue igual. Y muchos que se dicen cristianos siguen igual. Con un pie en el mundo, con un pie en el pecado y con otro pie en la iglesia. Oran, pero también gritan, se enojan, pelean, etcétera, etcétera. Si tú vives así te vas a quedar. Vas a quedar postrada en este mundo. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí vemos que dice la Escritura que el pueblo en cierta manera padeció un poquito de hambre o padeció hambre, poco, mucho, lo que tú quieras. Y dice la Biblia que el Dios aún en esa necesidad, Él les sustentó con maná, con una comida que ellos no conocían, con una comida celestial. Pero tenía un propósito, esa prueba, esa adversidad, esa escasez, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí la Escritura? Amados, que no todo es material. ¿Hacia dónde enfocas tú tu corazón? ¿Más a lo espiritual o más a lo material? ¿En dónde pasas el mayor tiempo de tu vida? ¿Buscando a Dios? ¿En las cosas sagradas del Señor? ¿En los intereses del Padre Celestial? ¿O en las cosas materiales? ¿Cuántas horas te la pasas en el internet? ¿Cuántas horas te las pasas en el celular? ¿Cuántas horas te las pasas en este mundo, en esta tierra? Tú que te dices cristiano, cristiana. ¿Cuántas horas le dedicas a este mundo? ¿Cuántas horas le dedicas quizá a las fiestas? Quizá, no lo sé, al trabajo, al dinero, a la construcción, a todo aquello que te está alejando cada vez más a pasos agigantados del Dios de los cielos. Hermanos y amigos, aguas, tengamos cuidado, porque por cosas materiales, personas que fueron llamados a salir de la destrucción, quedaron postrados. Una esposa de Lot, que ya estaba saliendo de la ciudad de la destrucción, si tú lo quieres ver así. Y por no obedecer al Dios de los cielos, porque su corazón estaba en Sodoma, porque su corazón estaba en el pecado, en el materialismo, volteó y se volvió una persona materialista, una estatua de sal. Una estatua de sal. Y así varios del pueblo hebreo que salió de Egipto quedaron postrados por materialistas. Si a ellos les pasó, le puede pasar a cualquiera de nosotros si nos descuidamos. Hermana, hermano mío, tengan cuidado. Cuídense del amor al dinero, porque la Biblia dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Entiéndase, las cosas materiales. Hay gente por amor a las cosas materiales, deja de seguir a Jesucristo, deja de amar a Cristo, deja de andar caminando con Él. Y hay gente que fue llamada a ir a la gloria eterna, y por amor al dinero se quedan postrados. No entran por amor a las cosas materiales. Entonces Dios los hizo tener hambre para darles una lección, que no solo de pan el hombre vivirá, no todo es comida, no todo es bebida, sino que el ser humano también necesita la palabra de Dios en su vida. El ser humano necesita la bendita presencia del Espíritu Santo en su vida, la influencia del Espíritu Santo para que tenga vida, para que tenga gozo, para que tenga paz. Amados,
no solo de pan el hombre vivirá. Nosotros necesitamos de Dios cada día, cada momento. Y por eso estamos aquí reunidos, porque necesitamos de Dios, porque necesitamos una bendición de parte de Él. No solo de pan el hombre vivirá. Entonces Dios los probó para formar su carácter, para bendecirles en todos los aspectos. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y toma esa palabra también para tu vida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Decía Moisés, inspirado por el Espíritu Santo a esa nación. No suceda, ojo, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentase o se aumente. ¿Y qué dice el 14? Cuando viene todo este aumento de cosas y se enorgullezca tu corazón, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te olvides que eras un esclavo allá en Egipto, que eras un siervo, que eras una persona que estaba abajo y no arriba, que era una persona de alguna manera que tenía una necesidad. Dios le estaba diciendo a esta nación esto: no vaya a ser que te vayas a saciar, que vayas a empezar a edificar casas, vayas a tener un corazón materialista y te vas a olvidar de mí, cuando tú antes estabas en servidumbre. Bueno, eso nos puede pasar a nosotros. No vaya a ser, hermana, hermano, que si Dios tuvo misericordia de ti, entonces empieces a tener un corazón materialista y estés haciendo tesoros aquí en la tierra, y eso lleve de alguna manera a que tú te apartas de Dios, te apartes de Él, te vayas a poner orgullosa, orgulloso, te vayas, dice, y se enorgullezca tu corazón. Y ese orgullo pues es pecado, y va a hacer que tú te apartes de Dios. Y todo es, en ese sentido, por algo, por las cosas materiales, por la comida, por la bebida, el buen vestir y tantas cosas. Y no que sea malo tener una casa, no que sea malo tener un carrito, tener algunas cosas materiales. No es malo tener dinero. Lo malo es amar al dinero, amar las cosas materiales. Eso es lo malo. Amar todo ello, amar la buena vida, la buena bebida, la buena comida, las buenas cosas, la buena ropa, el buen calzado, el buen perfume, el buen reloj, el buen celular, el buen auto. Eso es lo malo. Amar, tenerlas en primer lugar antes de que tu Creador. Hay quienes tienen en primer lugar su trabajo, amar su trabajo más que a Dios. Pero ¿qué más dice la Biblia? Deuteronomio 8, 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Ese era el propósito de Dios. Hacerle bien a la nación de Israel, bendecirle, socorrerle, estar su presencia con ellos, llevarlos a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Él hizo todo y el pueblo lo echó a perder. Esa generación lo echó a perder y quedaron postrados en el desierto. Amados, Dios quería bendecirles. Esas pruebas, esas adversidades era para probarlos, para formarlos, para bendecirlos. Él tenía un plan hermoso, pero ellos le pagaron con mal. Ellos le ofendieron, le lastimaron una y otra vez y quedaron postrados en el desierto. Unos fueron tragados vivos al Seol.
por su rebeldía, otros, bueno, la lista sigue. Nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a ti, a cualquier persona en estos tiempos, a cualquier congregación, puede pasarle. Si tan solo dejas tú de andar en los caminos del Señor, te apartas de Él, dejas entrar en tu corazón un pecado de amargura, de rabia, de enojo, de celos, de envidia, de malicia, de maledicencia, de inmoralidad, pensamientos sucios. Dejas de alcanzar la gracia por una raíz de amargura. El pecado es terrible, porque el pecado te separa de Dios, te separa de Dios. Dios quiere hacernos bien. Si tú estás pasando aflicciones, yo no sé qué estés pasando tú, amada persona, hermana, hermano, si tengas problemas, adversidades, yo no sé qué luchas tengas, pero si Dios te está probando, Él tiene buenos propósitos contigo. Él tiene buenos propósitos contigo. Si Dios te está ayudando, bendito sea su nombre. Pero si estás pasando una adversidad, no es para que claudiques, no es para que vuelvas atrás, no es para que dejes de amar a Dios, no es para que le des la espalda. Nuestro Cristo merece nuestro amor, merece tu amor, tu devoción, tu obediencia. No es para que peques, no es para que le ofendas esa prueba, esa adversidad o esa lucha que tú estés pasando. Entonces, Dios quiere hacerte bien. Dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, porque yo soy sabio, porque soy muy trabajador, porque soy muy abusado en los negocios, soy muy abusado en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces por mi poder, entonces por mi fuerza, por mi mano, por mi inteligencia, por mi profesión, por mis habilidades, es que tengo lo que tengo, porque luché y me esforcé y todo. Y entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Qué no te ayudó Dios? Entonces la gente se pone orgullosa y no le da gloria a Dios, no le da la gloria a Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién le da la fuerza al ser humano para que logre lo que tiene? ¿Quién le da la habilidad? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién les da el poder? Es Dios. Y todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Lo poco, lo mucho que nosotros tengamos es gracias a Dios. Bendito sea su nombre. No es por nuestras habilidades, no es por tu mucha inteligencia o porque eres lista o listo. Es porque Él te da el poder, Él te da la fuerza y a Él sea toda la gloria porque Él nos da todo. Pero qué particular. Entonces toda la aflicción era para probar sus corazones, porque les quería bendecir, quería hacerles bien. Pero también en esta lectura entonces vemos que Dios quería preparar su corazón en contra del materialismo, de la soberbia y de la ingratitud. Muy bien, pero ¿por qué más no lograron entrar a la tierra prometida? Cerramos este punto y pasamos a este último. ¿Por qué más no lograron entrar a la tierra prometida? Ya vimos el propósito de Dios al tenerles 40 años. Tenía un buen plan, un buen propósito, buenas intenciones para esa nación. ¿Por qué más no lograron entrar a la tierra prometida? Dice Hebreos 3:10 lo siguiente: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amados, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Andaban, ¿qué? Vagando en su corazón. El problema era interno. Sus pensamientos ya no empezaron a ser puros. Y ya después lo llevaron a una práctica en lo exterior, en lo externo. Todo empezó en el corazón. Por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amados,
Entonces dice aquí la Biblia que andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón. ¿Sabes qué significa vagando? Es particular lo que significa vagando. Vamos a ver qué significa la palabra vagando en el griego. Tiene que ver con planeo. ¿Qué significa esta palabra? Descarriar. Descarriar. Una aflicción, un problema, una adversidad, una escasez, e inmediatamente se descarriaban. Se olvidaban de la buena voluntad de Dios. Se olvidaban de los mandamientos de Dios. También significa errar. Entonces empezaban a errar al blanco, empezaban a errar el camino. Dios les decía, este es el camino. No, ¿para qué nos sacaste desde Egipto? Allá teníamos los ajos, las cebollas, y aquí no tenemos nada. Y ahí estaba la queja, ¿no? Entonces empezaban a errar, empezaban a equivocarse, y también significa vagando, extraviar. Esas actitudes pecaminosas los extraviaban de la tierra prometida. Los extraviaban de la presencia de Dios. Los hacían que se apartaran del Dios de los cielos, que se extraviaran. Entiéndase, que se perdieran. Que se perdieran, que se confundieran, que se turbaran a consecuencia de su pecado, si tú lo quieres ver así. Se extraviaban. Pero también vagando significa seducir. O sea, se dejaban seducir. Pero no solamente se dejaban seducir, sino que también ellos seducían probablemente, ¿no?, a los que estaban a su alrededor. Entonces ellos se extraviaban, empezaban a errarle, a descarriarse. Eso es lo que significa vagando en su corazón. Se dejaban guiar por lo que le llegaba a su mente, a su corazón, seducir por el pecado, porque el pecado es seductor. Se ve interesante el pecado. Se ve atractivo, ¿o no es atractivo el pecado? ¿No es atractivo el pecado, sí o no? Es atractivo el pecado. Y más para la carne es atractivo el pecado. Se ve apetitoso. Pero esa desobediencia te va a llevar a ofender a un Dios santo. Te va a llevar a ofender a tus semejantes, a tu prójimo. Te va a llevar a ofender a aquel que entregó todo por ti, a Jesús. Entonces, no solamente significa seducir, sino también vagando significa engañar y también engañador. Amados, el pecado engaña. Y la gente que está engañada es utilizada para engañar a otros. Así es el pecado. El pecado engaña a una persona y hace que se convierta en un engañador hacia otras personas. No, no te va a pasar nada. No, sí pasa cuando uno peca. Uno ofende a Dios. ¿Qué pasa si a ti te dan una bofetada? ¿A poco te pones contento? Contenta. Que te insulten, que te den una patada como si fueras un animal. ¿A poco lo mirarías bien? ¿Verdad que nadie lo miraría bien? ¿Y por qué si Dios lo va a ver bien? Tu pecado, tu ofensa, lo que le haces. ¿A poco crees que Él se siente bien? Cada mentira que la gente comete o tú cometes, enojos, amarguras, es como una patada que tú le estás dando al Dios de los cielos. Eso es lo que hace el pecado, lastimar al prójimo, lastimar al Dios de los cielos. El pecado daña, ofende. Y debido a todos estos pecados que ya hemos estado mencionando, por eso el pueblo no entró. Esa generación no entró a la tierra prometida en su totalidad. Yo sé que ahí está alguna diferencia, una situación con el siervo Moisés, etcétera, pero ese es otro punto, ¿no? Entonces, eso es lo que significa vagar. Dice la Biblia, siempre andan vagando en su corazón. Luego se descarrían, están errando, se extravían, se engañan pensando que están bien en su pecado. Y no están bien. En el pecado nadie está bien delante de Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 3:12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pecado de incredulidad hace que una persona se aparte, se aleje, se extravíe, se descarríe del Dios vivo.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué no lograron entrar a la tierra prometida? Porque se descarriaron, porque se extraviaron del camino de Dios, de la santidad, del amor. Se fueron tras su pecado y se engañaron pensando que en su pecado seguían siendo hijos de Dios o cristianos o cristianas, pudiéramos también decirlo. ¿Y qué pasa? El pecado los engañó. Dice aquí Hebreos que el pecado los engañó y debido a ello endurecieron sus corazones. Endurecieron sus corazones. Amados, el pecado hace que la gente se endurezca contra el Dios de los cielos y se endurezca a más no poder. En pocas palabras, que tenga menos amor para con sus seres queridos, menos amor para con el esposo, para con la esposa, para con los hijos, para con los padres, para contra sus hermanos, para con sus semejantes, para con nuestro Señor Jesucristo. El pecado hace que la gente se endurezca. Y esa nación se endureció porque siempre estaba vagando en su corazón. Esa primera generación que salió de Egipto. Fíjate lo que dice entonces Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, que provocaron al Dios de los cielos? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cómo se puso Dios cuando el pueblo pecó? ¿Contento o disgustado? Disgustado. El pecado le disgusta a Dios, le molesta a Dios. Entiéndase que si tú eres una persona mentirosa, mal hablada, ratero, ratera, enojón, enojona, amargado, codicioso, codiciosa, adúltero, borracho, borracha, no lo sé, Dios está disgustado contigo, porque a Dios le ofende el pecado, le lastima el pecado. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice el 19, y vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad, por causa del pecado. Dejamos a Israel y vamos a aplicar esta enseñanza para finalizarla. Aplicación para nuestras vidas. Vamos a leerlo. Israel salió de Egipto físicamente, pero muchos tenían en su corazón las comodidades de Egipto. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de las comodidades. Por las comodidades, por los placeres, no podemos dejar de amar a Cristo. No se cometa ese error. El ser cristianos no es un lecho de rosas. A veces vamos a tener aflicciones, problemas, situaciones. No todo es cómodo, pero la presencia de Dios va a estar en tu vida y eso es hermoso. Muchos quedaron postrados en el desierto, así como en estos tiempos, hermanos míos, hemos visto a varios postrados en este mundo. Hemos visto cómo algunos se han apartado y han vuelto a reincidir en pecados como la murmuración, la amargura, divisiones, los mismos que cometió el pueblo de Israel, quedando postrados, apartándose del Dios vivo. Hermana, hermano, joven cristiano, ¿no será que a lo mejor tú ya le estás echando un ojo a los placeres que te ofrece este mundo? ¿No será que hay en tu corazón la música mundana, las fiestas, los bailes, la fama, los placeres, etcétera, comodidades, lo que te ofrece este mundo? ¿No será que tú amas al mundo más que a Dios? En medio de la aflicción, Dios da dirección. Si es que tú estás en una aflicción, Dios da dirección. En medio de la adversidad, Dios va a estar contigo, pero hay mandamientos que Dios ha dado a tu vida y que tenemos que poner por obra en medio de la adversidad. En ese desierto hubo un llamado a purificar o a reconsagrar
el corazón de ellos. A veces en medio de la adversidad, a veces en medio del dolor, del problema, de la escasez, Dios prueba a sus hijos, porque Él quiere bendecirlos, tiene un buen propósito. Amados, uno dijera en el desierto, híjole, qué tremendo el desierto. No, el desierto fue una bendición para el pueblo de Dios, porque en el desierto estaba la Shekinah. En el desierto estaba la columna de fuego. En el desierto estaba el monte Sinaí, donde Dios habló a la humanidad por primera vez audiblemente a un buen número de personas. La gente escuchó la voz de Dios. Un escenario particular en medio del desierto. Dios hizo salir agua, Dios dio maná, Dios bendijo en medio de la adversidad, en medio de la escasez. ¿Qué te quiero dar a entender? Que si te está yendo bien en la vida, dale gloria y honra al Dios de los cielos. A Él sea la gloria. Pero si estás pasando una escasez, no dejes de amar a Dios. Si estás pasando una adversidad, no dejes de amar a Dios. Si tú quieres ser cristiana, cristiano, y estás pasando una adversidad, no dejes de buscar de Dios. Síguelo buscando hasta que lo encuentres. Síguelo buscando. No dejes de buscar a Dios. Entonces, en el desierto, Israel conoció la voz de Dios. Si Dios ve esa aflicción en tu vida y ve esa humildad, entonces Él te va a ayudar. Fíjate lo que dice Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hoy Dios nos está llamando no a la tierra prometida, sino a la gloria eterna. Él nos está haciendo un llamado a heredar el reino de los cielos. Pero cada uno debe de atender a ese llamado. Pero, ¿qué te quiero dar a entender con este pasaje? Que Jesús llama a muchos, pero son pocos los que van a atender a ese llamado. Yo espero que tú seas de esos pocos, que nosotros seamos de esos pocos y que vivamos para Él, atendamos día a día a nuestro Señor, vivamos para Él, tú vivas para Él. Dice San Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amados, dice aquí la Biblia que entre todos esos que Jesús había llamado, dice que muchos se volvieron atrás. Muchos que andaban caminando con Jesús volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se extraviaron, empezaron a divagar. Ya no andaban con Jesús. Y eso puede pasar también en estos tiempos. Que muchos puedan claudicar y volver atrás y ya no estar con Jesús. Y puedan engañarse diciendo, no, nosotros sí estamos con Jesús, pero todavía hay maldad en su corazón, hay pecado. Nadie puede estar con Jesús cuando hay pecado en su vida, cuando hay una desobediencia clara y evidente a la palabra de Dios. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Quien lo cometa, quien sea. La rebeldía, la desobediencia es pecado. Y nadie puede estar bien con Jesús en cualquier tipo de pecado. San Juan 6:67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, se le va un buen grupo de personas que ya no quisieron caminar con Él. Entonces Jesús les dice a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿También me quieren abandonar ustedes? Amados, puede ser que en estos tiempos, y no puede ser, va a acontecer así. Dice la Biblia que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, se va a encontrar con una terrible apostasía. Muchos van a dejar de caminar con Jesús. ¿Quiénes son los que apostatan? Aquellos que empezaron la caminata cristiana, pero que no prevalecieron en ese camino de santidad, de obediencia
para con Cristo. Se van a apartar. Y lo terrible es esto, que muchos se van a apartar porque van a tener comezón de oír y se van a volver a las fábulas, se van a engañar, van a pensar que son cristianos, cristianas, rompiendo las sagradas escrituras, los principios bíblicos. Nadie puede ser cristiano, cristiana, que rompa los principios bíblicos y que siga en esa tremenda rebeldía. Deja uno de caminar con Dios, llámese cualquier transgresión. Entonces dice aquí la Biblia que Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y sabes qué respondieron? Pedro respondió en representación, si tú lo quieres ver así, de todos los demás. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo pregunto, toda esa guerra que hay en Ucrania con Rusia, sobre todo en Ucrania, todos aquellos que pusieron su esperanza en las cosas terrenales, en el buen carro, en el buen dinero, en su buena casa, en su buena ropa, dime, ¿de algo les sirvió? No. Todo quedó derribado de un día para otro, si tú lo quieres ver así. Es lo mismo que va a pasar con cualquier persona que pone su confianza en las cosas terrenales, materiales, o en el pecado o en este mundo. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Joven, jovencita, hermano, hermana, no nos dejemos vislumbrar por este mundo. Afiancémonos más en Cristo Jesús. Busca más a Cristo Jesús. Búscalo. No pongas tu mirada en lo temporal. No pongas tu mirada en lo terrenal. Haz tesoros en los cielos. Hagamos tesoros en los cielos. ¿Por qué no lograron entrar entonces? Porque ellos se desviaron, se extraviaron, pecando contra de Dios. Tuvieron incredulidad, desobedecieron y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué muchos no van a entrar a la gloria eterna? Por lo mismo. No hay otro argumento, otra situación más que el pecado. ¿Por qué muchos no van a entrar a la gloria eterna? Por el pecado. Nadie los pudo cambiar. Me refiero, ellos quisieron hacer lo que quisieron. Y así en estos tiempos va a haber gente que va a hacer lo que quiera, aún escuchando esta palabra. Jóvenes que van a hacer lo que quieren, adultos que van a hacer lo que quieren, que no van a atender a este llamado. Pero es su decisión. No se puede hacer nada, porque es una decisión personal. El entregar tu vida a Cristo, el vivir para Él. Es tu alma. Es tu alma. Pero va a haber hermanos, va a haber personas que sí van a atender el llamado y van a tomar una buena decisión. Pues solamente Cristo entonces tiene palabras de vida eterna. Entonces, amados hermanos y amigos, yo no sé qué estés tú pasando. ¿Qué problema estés pasando? ¿Estás enferma, enfermo? ¿Tengas una adversidad? ¿Tengas problemas matrimoniales con tus hijos? ¿Tengas problemas con tus padres en el trabajo? ¿Tengas algún problema de, como te decía, de alguna enfermedad, alguna escasez? Yo no sé qué situaciones pudieras tú estar pasando. Como cristiana, como cristiano o como alguien que está interesado en buscar de Dios. Pero una cosa sí te digo, toma en cuenta esta palabra. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ir a la gloria eterna. Y tú tienes que tomar una decisión en tu vida. No claudiques. Si eres cristiana, eres cristiano, no vuelvas atrás. Sigue a Cristo Jesús. Di lo que dijo el apóstol Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cerremos nuestros ojos y terminemos esta reunión buscando a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús,
Nosotros queremos seguirte a ti, Señor. Sabemos que va a haber una apostasía, que va a haber, Señor, quien te traicione y vuelva atrás. Sabemos, Señor amado, que el pecado va a engañar, Señor, a muchos. Por eso es que tú das esta palabra, Señor, para que no seamos engañados. Como una alerta para tus hijos, pues todo esto que les aconteció al pueblo de Israel está como ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo, para que no codiciemos cosas malas. Señor Jesús, gracias por lo que has hecho en cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu iglesia. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno a andar contigo. Señor Jesús, bendícenos, ayúdanos, socórrenos a todos, Señor. No queremos quedar postrados en este mundo. Señor, algunos casi lograban entrar a la tierra prometida. Estaban a un paso y perecieron, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes llegaste, Señor, hace ya algún tiempo a la vida, Señor, de cada uno? Algunos hace unos 20 años, otros 25, otros 15, otros 30. No lo sé, Señor. Y tú has sido fiel. Y no vaya a ser, Señor amado, que por un descuido esos 30 años se vuelvan nada. Esos 25, 20 se vuelvan nada, Señor. Y quede uno postrado en este mundo o en el pecado, Señor. Qué horrible es el pecado, Señor Jesús. Pero qué maravilloso eres tú, Jesús. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros lo creemos. Hermanos y amigos, esforcémonos en entrar por la puerta angosta. Esforcémonos en amar a nuestro Señor Jesús. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Él quiere que poseamos la tierra que Él nos dio. Pongámonos de pie, por favor, y terminemos esta reunión dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a nuestro Cristo. Hagamos compromisos con Él. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Hablemos con Él lo que tengas que hablar con Él. Conságrate. O hasta inclusive si has faltado, que has visto falta o falto, pídele perdón de todo corazón y cambia tu actitud. No pongas tu mirada en lo temporal, en lo material, en el pecado, sino en Cristo Jesús. Tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Y nosotros lo creemos, Jesús. Lo que pides ahora de nosotros es fidelidad, amor, obediencia y temor, Señor Jesús. Debemos subir allá y tomar la tierra.
poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esa sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esa sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Sigamos adelante, hermanos. Hagamos compromiso con nuestro Cristo Jesús. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esa sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Amén. Debemos subir allá y tomarla. Así es, Señor. Y aunque esa sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol, detente el Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Padre, el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sol, detente el Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Mía es. Mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ando con Cristo en sombras y en luz. Yo estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Qué bonito es andar contigo, Señor. Ando con Cristo en sombras y en luz. Yo estoy con mi Jesús. Ando con Amén. Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz,
A veces en la sombra ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. Y para nosotros, Señor, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él. Una vez más, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él. Ando con Cristo en sombras y en luz, yo estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, gracias Señor, amén. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Amén, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias por lo que has hecho en la cruz por nosotros, Señor. No queremos volver atrás, Señor Jesús. Queremos ir hacia adelante, Señor. Queremos caminar contigo, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Amén, Jesús. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vuelvas tú por mí. ¿Quién decidirá seguir a Cristo? ¿Quién le dirá al Señor Jesús? Dispuesto está nuestro corazón, Señor, para servirte a ti. Dispuesto está nuestro corazón para hacer tu voluntad. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón. Señor Jesús, aquí está nuestra vida, Señor. He aquí nuestros corazones, Señor. Tómalo, Señor.
dispuestos están para hacer tu voluntad, Jesús. Toma nuestra alma, Señor, toma nuestro ser. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues nada poseo en realidad. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vuelvas tú por mí. Hasta el día que vuelvas tú por mí. Amén, Jesús. Así queremos servirte. Queremos vivir, Señor, siempre agradecidos, amándote, buscándote, obedeciéndote, confiando. Estar en tu presencia, Señor. Estar en tus caminos. Estar contigo, Jesús. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias, Señor, por estos momentos.